El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Mi nombre es Tania Coronado. Soy pastora colaboradora en CFN Coacalco y hoy tengo el privilegio de poder compartir contigo un poco de la palabra de Dios. Y el tema del cual quiero hablarte es el sufrimiento y la adoración. Y tal vez a lo mejor pudiésemos llegar a pensar que son palabras opuestas. ¿Cómo voy a ser agradecido? ¿Cómo voy a adorar? ¿Cómo voy a cantar? ¿Cómo voy a gozarme cuando estoy en un tiempo de aflicción o de dificultad? Y mira, ¿sabes? Este tema es muy interesante porque en muchas ocasiones no importa los años que tengamos de cristianos, no importa el tiempo que tengamos conociendo la palabra de Dios, a veces tú y yo hacemos pequeño a Jesús. Y a lo mejor podemos quedarnos con el ojo cuadrado cuando estamos escuchando estas palabras y podemos decir, ¿yo hago pequeño a Jesús? Claro que no. Pero la realidad es que muchas veces nuestras acciones sí reflejan esta actitud. Muchas veces hemos cometido el error de dejar de hablar de Jesús, de transmitir el mensaje del Evangelio. Tal vez nos dejamos guiar por la publicidad y presentamos un mensaje agradable y atractivo a la gente, un mensaje que busca ser sensibles o tocar a los inconversos, algo que sea llamativo, pero que en realidad está lejos de la realidad. Muchas veces cuando tú y yo hablamos acerca de la palabra de Dios, podemos presentar en una manera equivocada a Jesús. Podemos presentar, recuerdo mucho que una hermana decía, ¿no? El evangelio de las ofertas. Llévele sanidad, llévele esto, llévele solución de matrimonios. Y sí, es cierto que Dios puede hacer milagros y puede restaurar familias destruidas y puede traer sanidad a tu cuerpo. Pero lo que tú y yo tenemos que presentarle a la gente cuando hablamos del evangelio, sí es el poder de Dios, pero sobre todo es el amor de Jesús, la salvación de su alma. Y meditaba yo en esto, cómo tú y yo hemos estado presentando el evangelio a la gente, cómo hemos presentado a Jesús. Y para llegar a esta pregunta digo, ¿cómo estoy yo, Tania, percibiendo quién es Jesús? Percibiendo a Jesús. El tener a Jesús en nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador no es como recibir una fórmula mágica que va a hacerte la vida miel sobre hojuelas y te va a solucionar todos los problemas y te va a dar todo el dinero del mundo y que puedas olvidarte de todas las dificultades. Tener a Jesús no es vivir en una nube o en una burbuja. Es más, el mismo Señor Jesús les decía a los discípulos en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción. Él lo estaba asegurando. Él estaba asegurando que en el mundo habría dificultades, que en el mundo habría adversidad, tribulación. Que si tú y yo estamos cerca del Señor Jesús, vamos a enfrentar oposición. En esta tierra, cada que tú y yo podemos decir, soy cristiano, soy creyente, quiero vivir en santidad, te vas a enfrentar con un sinfín de críticas y de personas que estén en contra de lo que tú estás creyendo, de lo que tú estás viviendo. Pero sabes, este versículo que el Señor Jesús les decía, en el mundo tendréis aflicción, termina con una promesa hermosa para cada uno de nosotros. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Y amado, amada, cada uno de nosotros tenemos un llamado para seguir a Jesús. Tenemos un llamado para ir en pos de Él. Cada uno, si nosotros nos decimos discípulos, es porque vamos siguiendo al Maestro, vamos detrás del Maestro.
Y la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos 24 y 25 dice, Mateo 16, versos 24 y 25, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 25. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué significa realmente cuando tú y yo decimos seguir a Jesús? Negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz. Esto quiere decir que verdaderamente tú y yo podamos vivir como adoradores apasionados de Dios. Tal vez el tomar esta decisión nos va a llevar a las críticas, nos va a llevar a pérdida de amigos, nos va a llevar a que pierdas un ascenso bien merecido. El seguir a Jesús es un camino inesperado, pero que te puedo decir con toda certeza que será un camino lleno de bendición, aunque se presenten dificultades. El día de ayer hablaba yo con una hermana y me decía, hermana, es que yo soy auditora y yo me he dado cuenta cómo en la fábrica roban. Yo les pregunto acerca de piezas que hacen falta, yo les pregunto acerca de pues sí, del stock que tienen y me dan pretextos y me dan argumentos. Y cuando yo le presento esta información a mi jefe, me dice, déjalo, eso tú no lo tienes que revisar. ¿Qué tengo que hacer? Ella tenía la certeza en su corazón que lo que estaba sucediendo no era adecuado. Y ella tenía una plena convicción de que eso no es correcto. Y no quería participar de ello. Yo le aconsejaba, bueno, tienes que tomar una decisión, tienes que reportar lo que está sucediendo. Le digo, a expensas de que tal vez puedas perder tu trabajo. Y ella estaba segura que estaba dispuesta a perder su trabajo, pero ella no iba a ser partícipe de ese robo que estaban haciendo. Porque le decían, hazte de la vista gorda. Sabes, tú y yo vamos a presentarnos, vamos a enfrentarnos, a muchas situaciones de este tipo. No siempre va a ser dulce el camino de seguir y obedecer al Señor. No siempre será todo sencillo, no siempre serán puras recompensas y aplausos. Te puedo asegurar que sí, habrá muchísimas satisfacciones, pero negarnos a nosotros mismos significa que tú y yo podamos rendir nuestros deseos y someterlos a la voluntad de Dios. Y la realidad es que hoy en día vivimos en una época en la que el evangelio se ha convertido en algo fácil y diluido. Se maquilla para no incomodar a la gente. Se aligera la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, para no lastimar, para no incomodar. Y amado, amada, así deja de ser evangelio. Porque ciertamente estamos hablando de que Dios es amor, de que Dios es perdón, pero también tenemos un Dios justo y un Dios que se deleita en la obediencia, que se deleita en la honra. Muchas veces la invitación que tú y yo hacemos a la gente y que viene porque así tú y yo lo estamos percibiendo, sí es una invitación de llevarlos a la salvación, pero amado, puede que no sea una invitación legítima a seguir a Cristo. Porque no les estamos invitando a cambiar su estilo de vida. Es una invitación a una vida que no existe, porque tú no le puedes decir a una persona que el Señor le va a dar vida eterna si sigue llevando la vida como la lleva.
bajo su voluntad, bajo sus deseos, dándole rienda suelta a todo lo que se le ocurre. Y tú y yo tampoco podemos vivir de esa manera. Tú y yo no podemos creer que seremos salvos o que vamos a entrar en el reino de los cielos si basamos nuestras decisiones en lo que a mí se me da la gana. Soy una cara en la iglesia y a lo mejor soy otra cara en la casa. Tú y yo tenemos que ser personas coherentes a lo que dice la palabra de Dios. Y en esa coherencia, como yo estoy percibiendo a Jesús, tiene que ser la misma coherencia con la que yo voy a predicarlo y voy a presentarle a las personas. Sí, la vida cristiana requiere esfuerzo, porque el mismo Pablo decía, o sea, la carne desea una cosa y el espíritu desea otra. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar solamente por lo que nuestra carne quiere y dejamos al espíritu olvidado. Y pretendemos que cuando presentamos el evangelio, la gente siga actuando igual con tal de que vengan a la iglesia. Recordemos, estar asistiendo a la iglesia no nos hace cristianos. Un cristiano es aquel que es como Cristo, y tú y yo estamos llamados a ser como Cristo y a que nuestra vida sea transformada, y que cuando hablamos de Cristo llevemos a la gente a que también ellos puedan ser transformados por medio del Espíritu Santo. Negarnos a nosotros mismos es ponerle fin a nuestros deseos, dejar que Dios ponga los suyos en cada uno de nosotros, es dejar nuestra posición sentados en el trono de nuestra vida para que Cristo ahora reine en ella. Es dejar que Dios guíe cada uno de mis pasos. Al elegir una carrera, al cambiarme de empleo, al escoger a mi esposo, a mi esposa, al comprar una casa, al comprar un carro, una televisión, es poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Eso es negarnos a nosotros mismos, estar plenamente dispuestos a obedecer cuando Dios nos dice, esa carrera no, esa persona no, esa escuela no, esa amistad entrégamela. Esos ahorros son para esto. Eso es negar nuestra carne. La entrega a Cristo implica, como leímos en Mateo, tomar la cruz cada día. ¿Y qué es esto? No quiere decir llevar las pesadas preocupaciones de toda la vida, que todo te salga mal, que todo te pase. La cruz habla del sufrimiento. La cruz es el lugar donde el Señor Jesús fue clavado, donde sufrió el martirio. Obviamente sabemos que hubo martirio desde antes, pero la cruz es la representación de ese sufrimiento, de una muerte penosa, de una muerte dolorosa. Jesús estaba diciendo, si tú quieres seguirme, ahí en esa cruz es donde tienes que someter todo. Donde va a haber sufrimiento, donde va a haber sacrificio, donde va a haber dificultad, donde muchas veces tú y yo vamos a tener que sacrificar nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestros anhelos, entregarlos por completo y que estos sean renovados por lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero sabes, tenemos una esperanza, que aun cuando literalmente tú y yo pudiésemos perder nuestra vida física, dice que todo lo que sea por su causa nos hará ganar la vida eterna. Todo lo que tú y yo sacrifiquemos, perdamos y hagamos por causa de su nombre, por amor de su nombre, nos va a ser recompensado. Todo lo que tú y yo hagamos por agradar al Señor valdrá la pena. Tal vez habrá un precio que haya que pagar, pero amado, amada, siempre puedes tener la certeza de que Dios paga y paga bien y recompensa a aquellos que le han sido fiel. Mira, históricamente los cristianos radicales han tomado decisiones que para las personas que estaban cerca de ellos tal vez no tenían ningún sentido, pero que eso les llevó al éxito del ministerio y no como el mundo lo espera. Pablo, en menos de una semana de ser creyente, su vida había cambiado drásticamente, de un modo tal vez aterrador. Tenía una posición de alto rango,
había sido bien educado, era respetado y terminó siendo un predicador de la palabra de Dios sin un rango entre el pueblo judío. Obviamente Dios después lo fue levantando y le fue dando honor, pero vamos, él tuvo que dejarlo todo al ser transformado con Dios. Y muchas veces el éxito, según la Biblia, va a ser fracaso para el mundo. Y la familia no va a poder entenderlo. Pero tú debes saber que si estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, entonces estás viviendo en éxito. Si estás obedeciendo lo que Dios te ha demandado, entonces estás en lo correcto. Y tal vez no vas a ser a lo mejor la persona más rica del mundo, pero vas a tener plenitud en tu alma. Y mira, el apóstol Pedro les advierte a los nuevos creyentes a que se preparen para sufrir. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os padeciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amado, amada, siéntete privilegiado cuando el diablo te está dando lata. Siéntete privilegiado cuando el diablo te esté dando lata. Dice el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y mira, no es que nos estemos predisponiendo, es que vamos en contracorriente. Y es normal que el mundo nos aborrezca, es natural que el mundo esté en oposición a nosotros, porque llevamos la cruz de Cristo, porque dice que las tinieblas y la luz no se pueden mezclar. Y si tú y yo somos una mujer o un hombre que busca agradar a Dios a toda costa, obviamente el mundo no estará de acuerdo con nosotros. El mundo va a rechazarnos, el mundo tratará de humillarnos y hacernos caer en lo mismo que ellos están haciendo. Tú y yo debemos estar listos y firmes cuando venga tiempo para dar defensa de nuestra fe, de estar firmes en el tiempo de la prueba y de la dificultad. Y ser hombres y mujeres que adoran a Dios en todo tiempo. Tienes salud, adoro. Tienes enfermedad, adoro. Tengo dinero, adoro. No tengo trabajo, adoro. Le sirvo a Dios. Y eso es importante que tú y yo lo tengamos presente para que cuando se presenten las dificultades o la adversidad, no te agarre desprevenido. No te agarre mal parado y sea que te aviente hasta por allá la dificultad, donde quedes todo resentido y enojado con Dios. Ser cristianos, amados, no nos exenta de las dificultades, de los problemas, de la enfermedad, de la persecución. Pero sí te da una esperanza, sí te da fortaleza. Yo de manera personal he podido experimentar cómo en medio de la fricción, cómo en medio del tiempo de la prueba, cómo en medio de las dificultades puedo sentir el amor, el cuidado de Dios. Puedo sentir la misericordia y aún he podido ver el poder de Dios. Cuando todos los diagnósticos puedan estar en mi contra, he podido aprender cómo Dios me fortalece, cómo Dios nos anima, cómo Dios nos sustenta. Y amado, sabes, muchas veces tú y yo hemos malinterpretado el seguir a Jesús. Jesús no es un método instantáneo para el éxito. Los cristianos de hoy en día puede parecer que creen que la vida con Cristo significa el éxito definido como los parámetros del mundo, con un buen trabajo, con una buena familia perfecta, que nadie desobedece, hijos prodigios, con una buena reputación. Y sí,
Seamos bien entendidos. Si Dios bendice, si Dios nos ayuda, si Dios nos multiplica, si Dios nos prospera, si Dios nos sana, Dios nos respalda, la vida de nuestros hijos también, nuestro matrimonio. Pero es verdad, vienen tiempos de dificultad, vienen tiempos de prueba y vivimos en la misma tierra que todos los que están allá afuera y podemos enfrentar dificultades como los que están afuera. Pero la palabra nos dice que nosotros no vivimos como los que no tienen esperanza. Tenemos esperanza en el tiempo de aflicción y podemos ser fortalecidos y podemos ser capacitados y podemos aprender a adorar a Dios aún cuando las cosas van muy mal. Muy mal. Ser cristiano significa que en medio del tiempo de dificultad tú decidas seguir amando, adorando, confiando y agradeciendo a Dios. Decidas honrar a Dios antes que a los hombres. Decidas glorificar el nombre de Dios aunque no estés viendo aún la promesa cumplida. Amado, debemos entender que el sufrimiento, el dolor y la pérdida son una realidad. Y mientras estemos en esta tierra, lo vamos a experimentar en mayor o menor medida. Cada uno va a llevar su yugo. Pero dice la palabra de Dios que su yugo es ligero y que Dios no va a poner carga en nosotros más allá de la que podamos llevar. Así que si tú estás pasando un tiempo de adversidad, un tiempo de dificultad, un tiempo en el cual tú dices, Señor, es que ya no veo lo duro sino lo tupido, amado, amada, descansa en Dios, glorifica a Dios, adora al Señor. Créeme que va a ser en su presencia donde tú encuentres plenitud de gozo. Y eso no significa cero problemas. Plenitud de gozo, ese gozo perfecto, ese gozo inquebrantable que solamente viene de saber que Dios está en control de todas las cosas, de estar dispuesto a rendirlo todo, a declarar y tener convicción en tu corazón donde dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jesús, de Jehová exaltado, glorificado. Dios está en control de todas las cosas y Él gobierna sobre todos los sucesos. ¿Sabes? Cuando yo he estado en tiempos de mucha dificultad, que digo, Señor, es que no entiendo por qué está pasando esto. Señor, a veces parece que las cosas van de mal en peor. ¿Sabes qué da paz a mi corazón? Su palabra, donde dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y tal vez yo no pueda entenderlo en ese momento, o no pueda ver más allá de mi sufrimiento, de mi dolor, de mi situación, pero el saber que Dios está a control me da esperanza, me da esperanza. Podemos leer en las Escrituras cuán grande es el amor de Dios. Y de eso podemos seguirle cantando hasta el último aliento, hasta el último aliento. Debemos entender, amado, que el propósito de Dios para nosotros es que tengamos vida y vida en abundancia. Es que vivamos en plenitud, pero también es una realidad que en el mundo tendremos dificultades y tendremos aflicción. Aprendamos que en medio de todo tiempo Dios sigue siendo Dios, soberano, y su fidelidad es para siempre. Estemos pasando por tiempos de dificultad, que nuestra fe no decaiga, que nuestro ánimo no mengüe. Tomemos fuerzas en Dios y sigamos glorificando su nombre. Busquemos el rostro de Dios, busquemos su consuelo, su refugio. Dejemos que Dios nos abrace, que el amor de Dios nos consuele y el abrazo del Padre nos dé ese refugio. Y cuando tú y yo presentemos el evangelio, presentemos un evangelio sí de poder, pero también es un evangelio de sacrificio, donde tú vas a tener que tomar decisiones para cambiar el rumbo de tu vida. ¿De qué manera estamos percibiendo tú y yo el evangelio y el sacrificio de Cristo? ¿De qué manera tú y yo estamos llevando nuestro cristianismo? Es tiempo de que tú y yo podamos tomar decisiones radicales y podamos saber lo que representa realmente el negarnos a nosotros mismos, el tomar la cruz y saber que en medio de todo
Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Amado Dios, gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos aprender de ti, podemos saber, mi Señor, que tú te deleitas en la obediencia, que un corazón contrito y humillado tú no desprecias jamás, que tú te deleitas en aquellos que buscan tu rostro y que buscan agradarte, Señor. Y Padre, yo creo que cada uno de mis hermanos que está escuchando esta palabra puede, Señor, tener un corazón completamente rendido a ti y tomar la decisión de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte. Y saber que en medio de la dificultad, mi Dios, que aunque enfrentemos adversidades, tú estás con nosotros. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Fue un gusto el poder compartir el consejo de la palabra contigo. Nos vemos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.